Hoy nos sumergiremos en un escenario de puro suspenso y peligro. 7 historias de terror con asesinatos durante ventiscas. Prepárense para escuchar relatos escalofriantes de crímenes reales ocurridos en la nieve, cuando el frío y el aislamiento lo hacen todo aún más aterrador. Exploraremos casos en los que el clima extremo no solo dificultó la huida y el rescate, sino que también ayudó a los asesinos a desaparecer sin dejar rastro. Así que pónganse cómodos, cierren bien las ventanas y comencemos este escalofriante viaje. Y antes de que empiece la tormenta, aprovechen para suscribirse al canal, activar la campanita y dar un me gusta. Esto ayuda mucho al canal y garantiza que no se pierdan ningún contenido aterrador como este. ¡Vamos! El refugio en la tormenta invierno de 2019, fue el más duro en décadas en Fairbanks, Alaska. A finales de enero, una histórica tormenta de nieve aisló al pequeño pueblo del resto del estado. Las carreteras estaban bloqueadas, las líneas telefónicas se interrumpían y las temperaturas bajaron a menos 30 grados Celsius. Fue el escenario perfecto para un fin de semana de aventuras para un grupo de 5 amigos de la universidad. Ethan, Sarah, Mark, Olivia y Lucas alquilaron una cabaña remota para escapar de la rutina y disfrutar del gélido paisaje, sin saber que estaban a punto de vivir uno de los eventos más traumáticos jamás registrados en la región. El viaje empezó con risas, chocolate caliente y chistes sobre el aislamiento. El dueño de la cabaña, un hombre tranquilo llamado Sr. Collins, entregó las llaves con una advertencia que resonó en la mente de todos. Permanezcan juntos. No confíen en desconocidos y sobre todo no salgan de noche. El grupo rió, pensando que era solo folclore local, pero la tensión flotaba en el aire. La primera noche, la tormenta se intensificó. El viento aullaba, cubriendo puertas y ventanas. De nieve, el grupo se reunió alrededor de la chimenea contando historias e ignorando las ráfagas que hacían crujir la madera. Alrededor de la medianoche se fue la luz. Mark salió a revisar el generador, pero no regresó. Ethan y Lucas decidieron buscarlo, pero solo encontraron huellas que desaparecían en la nieve y un rastro de sangre cerca del cobertizo. Cundió el pánico. Sin comunicación, aislados y con la tormenta arreciando, decidieron cerrar todas las puertas con llave y esperar al amanecer. Al amanecer, Mark seguía desaparecido. Sarah sugirió que quizás se había perdido, pero Olivia encontró un cuchillo ensangrentado en el porche. El grupo se dio cuenta de que no estaban solos. La tensión aumentó cuando, por la tarde, vieron una silueta moviéndose entre los árboles. Sarah gritó, pero la figura desapareció en la tormenta. Ethan intentó calmar a todos, pero la paranoia aumentó. Cada uno empezó a sospechar del otro, recordando viejas discusiones y pequeñas rivalidades. El miedo se convirtió en desconfianza. Segunda noche, Lucas desapareció. Olivia encontró su chaqueta rota cerca del granero. La nieve cubría cualquier huella, lo que hacía imposible saber a dónde había ido. Ethan, en estado de shock, sugirió que alguien de la cabaña estaba involucrado. Sarah lloró, convencida de que los perseguían. El aislamiento y el frío extremo empezaron a afectar la cordura del grupo. Se oían ruidos extraños del exterior, pasos en la nieve, golpes en la pared, susurros arrastrados por el viento. Ethan instaló una barricada improvisada, pero al amanecer descubrieron que la puerta trasera no estaba cerrada con llave. Alguien había salido o entrado. A la mañana siguiente, Olivia se había ido. Solo quedaban Ethan y Sarah. Decidieron buscar ayuda a pie, pero la tormenta les impedía ver más allá de unos pocos metros. Al intentar irse, encontraron rastros de sangre que conducían al viejo cobertizo.
Dentro vieron señales de forcejeo, pertenencias de sus amigos y, en un rincón, una cámara de video encendida. Sarah, desesperada, se dio cuenta de que los estaban vigilando todo el tiempo. Ethan encontró una radio vieja y, al intentar usarla, oyó una voz distorsionada. «No van a salir de aquí». El terror llegó a su punto máximo cuando el señor Collins apareció en la puerta del cobertizo portando un rifle y sonriendo fríamente. Confesó que, durante años, había estado atrayendo a grupos de turistas a la cabaña durante las ventiscas, aprovechando el aislamiento para cazar a sus víctimas y grabarlo todo en video. Sarah intentó huir, pero Collins le disparó a Ethan. Corrió por la nieve, guiada únicamente por su instinto de supervivencia. Logró llegar a la carretera principal al amanecer, donde la encontró un equipo de rescate que finalmente había llegado a la zona después de que la tormenta amainara. Sarah, conmocionada, denunció todo a la policía. La investigación reveló que Collins fue responsable de al menos 6 desapariciones en la última década, todas durante fuertes tormentas de nieve. Las autoridades encontraron videos, objetos personales de las víctimas y armas ocultas en la propiedad. El caso conmocionó a Alaska y atrajo la atención nacional, lo que provocó cambios en los protocolos de seguridad para turistas en zonas remotas. Sarah nunca regresó a Alaska. Pasó meses en terapia, lidiando con traumas y pesadillas recurrentes. Su historia se convirtió en una advertencia para los viajeros. No todas las cabañas aisladas son un refugio seguro, y entre la nieve y el silencio, el verdadero terror podría estar más cerca de lo que se cree. El caso del refugio contra tormentas se ha convertido en un referente en los debates sobre seguridad en entornos extremos y turismo de aventura. Quienes buscan aislamiento en plena naturaleza deben saber que el mayor peligro podría no ser la fuerza de la ventisca, sino qué o quién se esconde en el silencio absoluto del invierno. El extraño en el camino helado, una extraña tormenta de nieve azotó las montañas de Montana, bloqueando la carretera principal que conecta pequeños pueblos y atrapando a cientos de conductores en un atasco aparentemente interminable. Entre ellos se encontraba David Miller, un joven ingeniero que regresaba a casa después de visitar a su familia. La nevada era intensa. La visibilidad era casi nula y el frío intenso obligaba a los conductores a permanecer dentro de sus vehículos, esperando a que se despejara la carretera. La radio del coche de David emitía advertencias. Permanezcan en sus vehículos, no intenten caminar sobre la nieve. Los equipos de rescate están en camino. Con el paso de las horas, la incomodidad y la ansiedad aumentaban. El silencio era casi inquietante. Solo se oía el viento y el crujido de la nieve bajo las ruedas. Las ventanillas de los coches se congelaban rápidamente, lo que dificultaba ver el exterior, y había poca calefacción. David observaba los rostros a su alrededor, buscando aliados, pero la mayoría estaban absortos en sus propios miedos y sus teléfonos estaban casi sin batería. El aislamiento era absoluto. Al caer la noche, empezaron a surgir informes inquietantes. Conductores desaparecían misteriosamente, sus coches abandonados en la nieve, sin señales de forcejeo ni entrada forzada. David, inicialmente escéptico, empezó a notar detalles extraños. Un hombre vestido con ropa gruesa y una sudadera oscura se movía entre los vehículos, observando atentamente a los conductores. Parecía conocer la zona y los horarios de cada uno, moviéndose sigilosamente en la tormenta, evitando las luces delanteras y las luces interiores, aprovechando la oscuridad. David intentó advertir a los demás, pero el miedo y el aislamiento dificultaron la comunicación. Cuando uno de los conductores más cercanos desapareció, dejando solo un par de guantes ensangrentados, cundió el pánico.
Algunos intentaron llamar a la policía, pero la señal era débil y la respuesta lenta. Otros cerraron las puertas con llave y cubrieron las ventanas, intentando protegerse del frío y de lo desconocido. De madrugada, David vio al hombre acercarse a su coche. Escondido tras el asiento, observó cómo el desconocido abría la puerta de un vehículo vecino y arrastraba a alguien, desapareciendo en la oscuridad de la tormenta. El horror era silencioso, casi invisible. La tormenta parecía ocultarlo todo, imposibilitando pedir ayuda o escapar. El depredador estudiaba a sus víctimas, eligiendo el momento oportuno para actuar, aprovechando el aislamiento y el silencio para capturarlas y ocultar su rastro en la nieve. El miedo se extendió. David sintió el peso de la soledad y la incertidumbre. Con cada hora que pasaba, la esperanza de rescate disminuía y la sensación de vulnerabilidad aumentaba. Sabía que debía actuar. Con valentía, planeó una huida. Esperó a que el secuestrador se marchara y con el coche aún en marcha logró salir lentamente del atasco, enfrentándose a la carretera helada y la tormenta. El viaje fue una lucha contra el sueño, el frío y el miedo a que el extraño apareciera en cualquier momento. Tras horas de conducción peligrosa, David llegó a la comisaría, exhausto, paralizado y traumatizado. Lo relató todo con detalle. El hombre, las desapariciones, el terror silencioso que se extendía entre los coches. Su historia desencadenó una operación policial de búsqueda y rescate. Los equipos recorrieron la zona y encontraron pruebas de que el secuestrador, un hombre llamado Robert Hayes, había estado aprovechando la tormenta para atraer a los conductores a trampas, secuestrándolos y ocultándolos en una cabaña aislada en el bosque cercano. Hayes tenía antecedentes de delitos violentos y desapariciones sin resolver en la zona. La comunidad local quedó conmocionada y las autoridades implementaron medidas para evitar que situaciones similares se repitieran. Se instalaron barreras de seguridad en puntos críticos y los equipos de rescate comenzaron a monitorear las carreteras durante las tormentas. A pesar de su trauma, David se convirtió en una voz activa en la concienciación sobre la seguridad en condiciones extremas, participando en campañas para advertir a los conductores sobre los peligros ocultos del aislamiento. El caso conmocionó a Montana y provocó cambios en los protocolos de seguridad contra tormentas y cierres de carreteras. El extraño de la carretera helada se convirtió en una historia real de horror y supervivencia, demostrando que incluso en medio de una naturaleza implacable, el mayor peligro puede residir en la presencia silenciosa de un depredador que usa el frío y la oscuridad para cazar a sus víctimas. Esta historia es un sombrío recordatorio de que, incluso cuando la naturaleza parece ser el mayor enemigo, el verdadero peligro puede acechar en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. Quienes viajen por carreteras aisladas en la nieve deben estar advertidos. El aislamiento extremo puede ser el escenario perfecto para que los depredadores humanos actúen sin dejar rastro. Y la supervivencia puede depender del coraje, el instinto y una dosis de suerte. La posada de los desaparecidos en pleno invierno europeo, una histórica ventisca azotó los Alpes franceses, dejando varados a decenas de turistas en pequeños pueblos de montaña. Entre ellos, la casa de huéspedes Montblanc, conocida por su encanto rústico y sus vistas al valle, se convirtió en refugio para 9 huéspedes de diferentes nacionalidades. El propietario, Monsieur Arnaud, aseguró a todos que el lugar era seguro y estaba bien abastecido, pero las carreteras bloqueadas y las comunicaciones cortadas creaban una atmósfera de inquietud y claustrofobia.
La primera noche, el grupo intentó mantener el ánimo. Partidas de cartas, vino y conversaciones sobre aventuras en la nieve. Pero al amanecer, la tensión se apoderó de todo. El cuerpo de uno de los invitados, Peter, un empresario británico, fue encontrado en la leñera, parcialmente cubierto de nieve. No había señales claras de violencia, pero el miedo se extendió rápidamente. El acceso a la policía era imposible y a medida que la tormenta empeoraba, nadie podía salir ni pedir ayuda. Monsieur Arnaud intentó calmar a los huéspedes, sugiriendo que Peter podría haberse resbalado en el hielo. Pero la noche siguiente se encontró otro cuerpo. Sofía, una estudiante española, muerta en la sauna, con marcas de forcejeo y un profundo corte en el brazo. El pánico se apoderó de la casa de huéspedes. Todos comenzaron a encerrarse en sus habitaciones, desconfiando unos de otros. La atmósfera de paranoia crecía con cada ruido en el pasillo, con cada sombra proyectada por las luces de emergencia. Con la ventisca bloqueando puertas y ventanas, la sensación de encierro era total. Los pocos celulares que aún tenían batería no tenían señal. La comida escaseaba y el frío aumentaba la tensión. Se formaron pequeños grupos y pronto todos eran sospechosos. Algunos sugirieron turnarse para vigilar, pero la desconfianza impidió cualquier cooperación real. En la tercera noche, Monsieur Arnaud desapareció. Su habitación fue saqueada y unas huellas en la nieve se adentraron en el bosque, pero desaparecieron a pocos metros, ocultas por la tormenta. El grupo, reducido a 6, se sumió en la desesperación. 2 huéspedes intentaron escapar por el sendero principal, pero regresaron casi congelados, informando haber visto figuras entre los árboles y huellas que aparecían y desaparecían misteriosamente. Mientras la ventisca azotaba el exterior, se encontró otro cuerpo. Ingrid, una doctora noruega, estrangulada en el almacén de alimentos. El terror llegó a su punto álgido. Solo quedaban 5 personas, cada una encerrada en una habitación diferente, armadas con cuchillos de cocina y cualquier objeto que les sirviera de defensa. Las horas siguientes transcurrieron de puro pánico. El frío parecía intensificarse, y el miedo a que el asesino estuviera entre ellos estaba minando la poca confianza que les quedaba. El sonido del viento se mezclaba con pasos apagados en los pasillos y suaves golpes en las puertas, lo que hacía que todos se sobresaltaran. En medio de la tensión, uno de los huéspedes, Marco, un italiano, notó movimientos extraños a través de la vidriera de la sala principal. Decidió investigar y sorprendió a un hombre encapuchado con ropa de esquí, moviéndose entre la parte trasera de la posada y el bosque. Marco alertó a los demás y juntos improvisaron una emboscada. Lograron capturar al hombre, que resultó ser un guía local que había desaparecido meses antes, dado por muerto en una avalancha. El guía, llamado Etienne, confesó que desde el accidente había estado viviendo escondido en el bosque, sobreviviendo de sobras y robos. Durante la ventisca, aprovechó el caos para infiltrarse en el albergue, atacando a los huéspedes uno a uno, usando la nieve para ocultar su rastro y obstaculizar cualquier intento de escape o investigación. Su conocimiento de la región y las costumbres de los turistas hizo que nadie sospechara de su presencia hasta que fue demasiado tarde. Cuando la tormenta finalmente amainó y llegaron los equipos de rescate, solo encontraron 4 sobrevivientes, todos en estado de shock, hambre y trauma. El caso captó la atención internacional, convirtiéndose en un símbolo del verdadero terror que puede surgir en situaciones de aislamiento extremo. El albergue del Mont Blanc cerró sus puertas y se convirtió en un lugar de peregrinación para curiosos y periodistas. Los supervivientes pasaron meses en terapia, luchando contra pesadillas y ansiedad.
El trauma no se disipó fácilmente. Muchos nunca volvieron a viajar a regiones aisladas, y algunos se mudaron a otro país en busca de un nuevo comienzo. La historia del albergue resonó durante años en la región, inspirando documentales, debates sobre la seguridad del turismo invernal y cambios en los protocolos de emergencia en zonas remotas. El caso sirvió de advertencia a viajeros y autoridades. En medio de la nieve y el silencio absoluto, el mayor peligro quizá no sea el frío ni la soledad, sino la mirada atenta de quienes conocen cada rincón del aislamiento y saben exactamente cuándo atacar. Para quienes sobrevivieron, la certeza persiste. A veces, el verdadero terror no reside en la naturaleza, sino en los seres humanos que la aprovechan para esconderse y cazar. Hola chicos, las historias de asesinatos durante las ventiscas siguen siendo escalofriantes, ¿verdad? Si disfrutan de estas historias llenas de suspenso y tensión, tómense un descanso, suscríbanse al canal y denle a me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir trayendo más contenido escalofriante. Ahora, volvamos a las siguientes historias. Aún queda mucha nieve y mucho miedo por delante. El cazador del pueblo El, invierno de 2018, trajo la peor nevada del siglo al pueblo de Zakopane, en el sur de Polonia. Más de 2 metros de nieve cayeron en pocos días, bloqueando carreteras, derribando líneas eléctricas y aislando por completo a la pequeña comunidad montañosa. El frío extremo, que debería haber unido a los residentes en su lucha por la supervivencia, se convirtió rápidamente en el escenario de una serie de asesinatos que marcarían para siempre la historia local. La primera noche de la tormenta, Janusz Kowalski, un respetado granjero, fue encontrado muerto a la puerta de su granero, con la garganta desgarrada. La sangre, ya endurecida por el frío, se mezcló con la nieve, y las huellas a su alrededor pronto desaparecieron bajo otra capa blanca. Marek Zielinski, un policía local, fue llamado rápidamente. Sin refuerzos, sin comunicación con los pueblos vecinos y con recursos mínimos, Marek supo que el asesino tenía que ser alguien de la zona. Nadie entraba ni salía de Zakopane con esta ventisca. A la mañana siguiente, Zofia, la maestra de escuela, fue encontrada muerta en su casa, con señales de forcejeo y huellas de botas desconocidas en el suelo de la cocina. El miedo se extendió como la pólvora. Los residentes comenzaron a encerrarse en sus casas, reforzando puertas y ventanas, pero la sensación de vulnerabilidad era total. La nieve, que debería haber protegido, ahora servía de aliada al asesino, cubriendo las huellas y amortiguando cualquier sonido sospechoso. Marek se dio cuenta de que el asesino conocía cada atajo, sendero y pasadizo secreto del pueblo. Las huellas aparecían y desaparecían misteriosamente, cada vez cubiertas por nuevas capas de nieve. El policía comenzó a patrullar las calles a pie, desafiando el frío cortante, intentando anticipar el siguiente ataque. Visitó cada casa e interrogó a los residentes, pero todos tenían coartadas endebles y el miedo hacía que nadie confiara en nadie. El silencio en las calles era absoluto, roto solo por el aullido del viento y ocasionalmente gritos apagados provenientes de casas lejanas. En la tercera noche, el terror alcanzó su punto álgido. 2 casas fueron asaltadas y 3 personas más murieron. El asesino parecía elegir a sus víctimas con cuidado, atacando siempre en los lugares más apartados, aprovechando los huecos entre las patrullas. Marek, exhausto y sin dormir, notó un patrón. Todas las víctimas tenían un historial de antiguos desacuerdos con un residente local, Andrzej Nowak, excazador y guía de senderismo, un hombre reservado que conocía al dedillo el bosque circundante. Marek decidió pasar desapercibido ante Andrzej. De madrugada,
Divisó una silueta que se movía con increíble agilidad entre los árboles, vestida con ropa de camuflaje blanca. Siguió las huellas hasta una cabaña abandonada en el bosque, donde encontró herramientas de caza, cuchillos ensangrentados y un mapa detallado del pueblo con marcas de casas y rutas de escape. Andrzej había colocado trampas, usando la nieve para ocultar agujeros y pistas falsas, y siempre parecía ir un paso por delante. Al enfrentarse a Andrzej, Marek cayó en una emboscada. El excazador, frío y calculador, explicó que veía la ventisca como el momento perfecto para ajustar cuentas. La tormenta era su aliada, el silencio su cómplice. Marek escapó por los pelos, herido, y regresó a la aldea para advertir a los aldeanos. Reunió a un pequeño grupo de hombres armados y juntos le tendieron una trampa al cazador. La noche siguiente, Andrzej intentó atacar de nuevo, pero fue acorralado por los lugareños y capturado tras una feroz lucha en medio de la tormenta. Confesó todos sus crímenes, detallando cómo usó la nieve para desplazarse sin dejar rastro, eligiendo víctimas que, según él, merecían justicia. Cuando la tormenta finalmente terminó y llegaron las autoridades, encontraron a Zakopane en un estado de trauma, con 7 muertos y decenas de familias conmocionadas por el miedo. El incidente conmocionó a Polonia y desató un debate nacional sobre la seguridad en comunidades aisladas. Zakopane nunca volvió a ser la misma. El pueblo instituyó patrullas comunitarias, fortaleció los sistemas de comunicación y cambió para siempre la confianza entre los vecinos. Marek, marcado por el trauma, dejó la policía y se mudó a Cracovia, pero su historia se convirtió en una leyenda local. El policía que se enfrentó al cazador invernal y sobrevivió para contarlo. Para quienes viven en comunidades pequeñas, la advertencia es: entre la nieve y el silencio absoluto, el verdadero peligro podría ser alguien que conoce todos los secretos del lugar y que solo espera el momento oportuno para atacar. Y cuando la naturaleza se alía con el depredador, la única esperanza es confiar en el instinto, la valentía y la unidad de los pocos que quedan. El tren silencioso, el Glacier Express, el legendario tren panorámico de los Alpes suizos, partió de Zermatt una gélida mañana de enero con 40 pasajeros a bordo, entre turistas, lugareños y trabajadores. El viaje prometía vistas impresionantes, pero se pronosticaba una fuerte nevada. A medida que el tren avanzaba por los valles helados, la tormenta se intensificó. A primera hora de la tarde, vientos huracanados y una espesa capa de nieve bloquearon por completo las vías en un tramo remoto, dejando el tren varado entre montañas y bosques, lejos de cualquier población. El ingeniero dijo que el rescate podría durar más de un día. El sistema de calefacción funcionaba, pero la comunicación con el exterior era intermitente. Los pasajeros, ansiosos, comenzaron a reunirse en los vagones centrales, compartiendo comida, mantas e historias. Entre ellos se encontraba Anna Müller, una profesora de alemán que viajaba sola, quien pronto se hizo amiga de una pareja francesa, un empresario suizo, un estudiante italiano, un policía jubilado y otros viajeros. La primera noche, el ambiente era de solidaridad, pero la incomodidad aumentó. El frío arreciaba, la comida escaseaba y la tensión era palpable. El tiempo parecía alargarse y la sensación de aislamiento era casi sofocante. El sonido del viento golpeando los vagones y el crujido del metal aumentaban la ansiedad de todos. Algunos intentaban dormir, otros simplemente miraban por la ventana, hipnotizados por la implacable tormenta. A la mañana siguiente, Ana no se presentó al desayuno improvisado. Tras registrarlo,
Encontraron su cuerpo tendido en el pasillo entre los vagones con signos de estrangulamiento y forcejeo. La conmoción fue inmediata. El conductor del tren cerró las puertas de conexión y pidió a todos que permanecieran juntos hasta que llegara la policía. Pero el miedo cundió. El asesino estaba entre ellos y nadie podía salir. Cundió el pánico. Las sospechas surgieron rápidamente. El nervioso y evasivo ejecutivo suizo, la pareja francesa que discutía en voz baja, la estudiante italiana que parecía saber algo y se mantenía reservada, el policía retirado, Herr Baumgartner, que rápidamente asumió el liderazgo. Se formaron pequeños grupos y cualquier movimiento inusual se percibía como una amenaza. El frío y la tensión aumentaron la sensación de claustrofobia. El policía organizó patrullas, interrogó a los pasajeros y buscó inconsistencias en las versiones. Descubrió que Ana había discutido con el ejecutivo la noche anterior y que Lucía, la estudiante italiana, tenía antecedentes de agresión. Pero nada fue concluyente. El asesino parecía anticipar cada movimiento, aprovechando el caos y el miedo para actuar sin ser visto. De madrugada, los gritos provenientes del compartimento de equipajes hicieron que todos acudieran corriendo. Encontraron a Lucía encerrada en el compartimento, afirmando haber visto una sombra acercarse mientras buscaba mantas. El policía organizó patrullas, pero la paranoia crecía. El grupo se dividió entre quienes querían armarse con objetos improvisados y quienes abogaban por permanecer juntos y esperar el rescate. La segunda noche, el ejecutivo suizo fue encontrado muerto en el baño con un profundo corte en el cuello. La desesperación se apoderó de él. Algunos intentaron forzar las puertas y salir a la nieve, pero el intenso frío y la nieve espesa hicieron imposible cualquier escape. La radio del conductor del tren solo captaba estática. El miedo se convirtió en hostilidad. Los pasajeros comenzaron a acusarse entre sí e incluso las pequeñas discusiones se convirtieron en amenazas. El policía insistió en mantener a todos juntos, pero la desconfianza corroyó cualquier intento de cooperación. La tercera noche fue la peor. La pareja francesa desapareció y solo la mujer, Claire, fue encontrada con vida, escondida en el maletero, en estado de shock. Balbuceaba haber visto al asesino con el abrigo del conductor, pero no pudo identificar su rostro. El policía preparó entonces una emboscada. Fingió que el rescate llegaría en unos minutos y pidió a todos que permanecieran juntos. Se escondió cerca de la cabina del conductor, atento a cualquier movimiento. Mientras todos esperaban, tensos, el policía oyó pasos furtivos cerca de la cabina. Poco después, atrapó al verdadero asesino, el maquinista Herr Vogt, quien, presionado por el aislamiento y sus problemas psiquiátricos, se había asustado al saber que serían encarcelados por tiempo indefinido. Vogt confesó los crímenes, justificando que necesitaba controlar la situación y que las víctimas habían desobedecido sus órdenes. Planeaba matar a más pasajeros antes del rescate, creyendo que era la única manera de mantener el control. Cuando finalmente llegaron los rescatistas, encontraron a un grupo exhausto y traumatizado, marcado para siempre por la experiencia. La terrible experiencia conmocionó a Suiza, provocando cambios en los protocolos de seguridad ferroviaria y debates sobre la salud mental en profesiones con alto nivel de estrés. Los supervivientes jamás olvidarían el terror que experimentaron en el Glaciar Express. Un paisaje de belleza gélida, donde el verdadero peligro no era la naturaleza, sino el depredador que acechaba entre ellos. El Glaciar Express volvió a operar meses después, pero la historia del tren silencioso resonó durante años en las vías y valles de los Alpes,
Para cada pasajero que sobrevivió, el trauma y la amarga lección persistieron. Incluso rodeado de gente, el aislamiento puede ser absoluto, y a veces el monstruo está sentado a tu lado, esperando el momento oportuno para actuar. A casa no lago congelado, la familia Nieminen buscaba soledad y paz al alquilar una casa de vacaciones a orillas de un lago helado en la remota Laponia, al Nisdas, norte de Finlandia. La pareja, Mikko y Elina, y su hija adolescente, Aino, llegaron a la cabaña justo antes del inicio de una de las peores tormentas de nieve de la década. El entorno era idílico, pinos cubiertos de blanco, silencio absoluto, la superficie del lago brillando bajo un cielo gris. Con la tormenta acercándose, se apresuraron a abastecerse de leña, comida y agua, seguros de que estarían aislados durante unos días. La primera noche, el viento aullaba y la nieve golpeaba las ventanas. La familia se reunió alrededor de la chimenea, jugando a las cartas y escuchando cuentos. Alrededor de la medianoche, Aino fue a cerrar las cortinas y al mirar afuera juró haber visto una silueta inmóvil entre los árboles. Mikko fue a comprobarlo, pero no encontró nada más que huellas casi cubiertas por la nieve. Intentaron ignorar el incidente, atribuyéndolo a la imaginación de su hija y al mal tiempo. A la mañana siguiente, Elina notó unas extrañas marcas en la nieve alrededor de la casa. Parecían huellas humanas, pero se dispersaron antes de llegar a la carretera. El ambiente se tensó. La tormenta arreció, bloqueando puertas y ventanas con ventisqueros. La radio solo transmitía estática y la señal del celular desapareció. Al anochecer, oyeron suaves golpes en las paredes exteriores, como si alguien rodeara la casa. Mikko, armado con un hacha, registró el interior, pero no encontró señales de intrusión. La tercera noche, Aino se despertó con la sensación de que la observaban. A través de una rendija en las cortinas, vio una figura de pie junto al lago, observando la casa. El miedo se apoderó de ella. La familia cerró todas las puertas con llave, amontonó muebles contra la entrada y permaneció despierta, escuchando pasos en el porche y una respiración agitada afuera. Cuando intentaron usar la radio de emergencia, solo oyeron ruidos y brevemente una voz que susurraba en finlandés: «Ya estoy dentro». El terror llegó a su punto álgido cuando Mikko encontró huellas húmedas en el pasillo que conducían desde la puerta trasera hasta el ático. La familia se dio cuenta con horror de que el asesino ya no estaba afuera, ya estaba dentro de la casa. Elina intentó llamar a la policía, pero el teléfono no tenía línea. Cundió el pánico. Mikko subió al ático, pero solo encontró una ventana abierta y una manta vieja. Aino, temblando, recordó haber oído pasos ligeros sobre su habitación la noche anterior. La tensión aumentó. Los objetos empezaron a moverse. Un abrigo colgado que no era suyo, unas botas mojadas cerca de la chimenea, huellas de manos sucias en las paredes del pasillo. Cualquier ruido parecía anunciar un ataque inminente. Desde el ático oyeron un crujido, seguido de un silencio absoluto. Mikko volvió a subir, esta vez encontrando un mensaje garabateado en la pared con carbón. «No te vas». Desesperadamente, intentaron abrirse paso entre la nieve para salir por la puerta trasera, pero la tormenta había creado una barrera infranqueable. Mientras se abrían paso, oyeron pasos rápidos que bajaban del ático. El asesino, encapuchado y con la cara cubierta de hielo, apareció en la cocina blandiendo un cuchillo. Mikko intentó defenderse, pero resultó herido en el brazo. Elina y Aino lograron encerrarse en el baño, escuchando al intruso merodeando por la casa, golpeando puertas y gritando amenazas en voz baja. El ataque duró horas. El asesino parecía conocer cada rincón de la casa.
moviéndose en silencio, apagando la calefacción y bloqueando las salidas. Cuando la tormenta finalmente amainó, Elina y Aino, exhaustas y congeladas, lograron salir por la ventana del baño y correr hacia el bosque, dejando a Mikko herido pero con vida en la sala. Fueron encontradas por un equipo de rescate 2 días después, en estado de shock e hipotermia. La policía encontró la casa saqueada, con claros indicios de forcejeo y las huellas del asesino desapareciendo en el bosque. Resultó que el hombre era un fugitivo local, responsable de otros ataques a cabañas aisladas durante tormentas de nieve. Aprovechaba el clima extremo para esconderse, entrar en casas y cazar a sus víctimas, aprovechando el aislamiento absoluto. Nolachi, familia Nieminen sobrevivió, pero el trauma los acompañó durante años. El caso atrajo la atención nacional, lo que dio lugar a campañas de seguridad para turistas en zonas remotas y a cambios en los protocolos de alquiler de viviendas vacacionales en Finlandia. Para quienes buscaban refugio en el silencio del Siunto, invierno, la advertencia era: el verdadero peligro podría no estar afuera, sino ya en la puerta, y entre la nieve y el aislamiento, el depredador podría ser imposible de detener. La experiencia dejó profundas cicatrices. Mikko necesitó cirugía y fisioterapia para recuperar su brazo. Elina sufrió ataques de ansiedad y empezó a evitar los lugares aislados. Aino, conmovida por el terror, se convirtió en activista por la seguridad en el turismo invernal, compartiendo la historia de su familia en conferencias y campañas educativas. La casa, junto al lago helado, fue abandonada, convirtiéndose en tema de leyendas locales y en un símbolo del miedo que puede esconderse tras muros aparentemente seguros. Hoy, la familia Nieminen advierte: nunca subestimes el poder del aislamiento y el silencio. En medio de la belleza de la nieve, la verdadera pesadilla podría estar más cerca de lo que crees, y cuando la tormenta disipe todo rastro, la supervivencia dependerá solo del instinto, el coraje y la suerte. El rescatador La Tormenta de nieve de enero de 2017 fue una de las peores jamás registradas en las montañas rocosas de Colorado. La Interestatal 70, la ruta principal entre Denver y el oeste del estado, quedó inundada de nieve en cuestión de horas. Decenas de conductores quedaron varados en un tramo aislado de la carretera, sin señal de celular, sin posibilidad de rescate inmediato y con el gélido frío amenazando su supervivencia. La radio local transmitió mensajes de emergencia: permanezcan en sus autos, el rescate está en camino. No intenten caminar a través de la tormenta. Pero a medida que avanzaba la noche y las temperaturas descendían drásticamente, la desesperación comenzó a apoderarse de los atrapados. Alrededor de 1900, las 10 p.m., se alzaron los faros de la tormenta. Un hombre corpulento de mediana edad, con barba canosa y chaqueta roja, golpeaba las ventanillas de los vehículos, ofreciéndoles refugio en su cabaña, supuestamente a pocos kilómetros de distancia. «Aquí se morirán de frío», dijo con una sonrisa tranquilizadora. Muchos dudaron, pero el frío, el miedo y la promesa de calor y comida convencieron a varios conductores a aceptar la oferta. Entre ellos estaba Daniel Foster, de 29 años, vendedor de equipos de esquí que viajaba solo de regreso a Denver. El grupo siguió al hombre, que se presentó como Henry Collins, por un sendero estrecho, luchando contra el viento y la nieve, hasta que encontraron una cabaña de madera aislada entre pinos. El lugar era sencillo pero cálido, con una chimenea crepitante, sopa caliente y mantas. Henry sirvió bebidas calientes, repartió mantas y sugirió que todos descansaran. El grupo, exhausto, se durmió tendido entre sofás, alfombras y colchones, improvisados.
Al amanecer, Daniel se despertó en un silencio extraño. Notó que la mitad de los conductores habían desaparecido. Algunas de sus pertenencias seguían allí, pero no había rastro de sus dueños. Al ser interrogado, Henry dijo que habían salido temprano para buscar ayuda. Daniel sospechaba. Nadie saldría solo con esa tormenta, y menos sin avisar a los demás. El ambiente se volvió tenso. Daniel intentó usar su celular, pero no había señal. Miró por la ventana y vio huellas que desaparecían en la nieve, pero ninguna regresaba. Durante el día, Henry insistió en que todos se quedaran dentro de la cabaña, alegando que la tormenta empeoraría. Pero Daniel notó que su anfitrión vigilaba cada movimiento, cerrando las puertas con llave y guardando las llaves en su bolsillo. Por la noche, Daniel oyó ruidos provenientes del sótano. Fingió dormir, pero cuando todos guardaron silencio, bajó sigilosamente y encontró una puerta cerrada. Oyó gemidos y pasos apagados al otro lado. Regresó a su habitación y decidió avisar a los demás supervivientes, pero Henry siempre estaba cerca, atento a cualquier conversación. De madrugada, Daniel vio a Henry salir con una linterna, arrastrando algo pesado por la nieve. Esperó a que el hombre regresara y, al darse cuenta de que estaba profundamente dormido, registró la casa. Encontró una llave y abrió el sótano. Había 2 conductores atados y amordazados, asustados y congelados. Dijeron que Henry los atacó mientras dormían, sacando a otros a rastras durante la noche. Dijeron que oyeron gritos ahogados y portazos. Daniel los liberó y juntos planearon su escape. Mientras intentaban escapar, Henry se despertó y los persiguió. Por la nieve, armado con un hacha, la lucha fue desesperada. Daniel logró golpear a Henry con una pala, y aprovechando la confusión, los 3 corrieron hacia la carretera, guiados únicamente por la tenue luz del amanecer. Fueron encontrados por un equipo de rescate unas horas después, en estado de shock e hipotermia. La policía registró la cabaña y encontró rastros de sangre, ropa y documentos de varias víctimas desaparecidas en tormentas anteriores. Resultó que Henry Collins era en realidad un exconvicto que aprovechó el caos de la ventisca para atraer a conductores vulnerables, secuestrándolos y asesinándolos sin dejar rastro. Conocía cada sendero y cueva de la zona, enterrando cuerpos bajo la nieve o arrojándolos a profundos barrancos donde era improbable encontrarlos antes del deshielo. El caso conmocionó a Colorado y atrajo la atención nacional. Se implementaron nuevos protocolos de rescate y se lanzaron campañas que advertían sobre los peligros de aceptar ayuda de desconocidos en situaciones extremas. Daniel y los demás sobrevivientes pasaron meses en terapia, lidiando con el trauma y la culpa de haber seguido al supuesto rescatador. La historia del rescatador se ha convertido en un símbolo del miedo real que puede esconderse tras un gesto de aparente bondad. Para quienes viajan por carreteras solitarias en la nieve, es una advertencia. El verdadero peligro quizá no sea el frío, sino el depredador que espera la tormenta para actuar, contando con la desesperación y la soledad de sus víctimas. La experiencia dejó una huella imborrable en Daniel. Empezó a colaborar como voluntario con equipos de rescate, dedicándose a advertir a los conductores sobre los peligros del aislamiento y la confianza ciega en los desconocidos. Su historia fue tema de noticias, conferencias y campañas de seguridad. La cabaña de Henry fue demolida, pero la leyenda del rescatador asesino llegó a atormentar a la región, sirviendo como una sombría advertencia para cualquiera que cruzara las montañas de Colorado durante el invierno. Hoy, las señales a lo largo de la Interestatal 70 nos recuerdan: en caso de ventisca, permanezca en el vehículo. El rescate oficial está en camino.
Para Daniel y los pocos sobrevivientes, el mensaje es claro. El mayor peligro no siempre es la furia de la naturaleza, sino lo que esconde, y en el silencio blanco de la tormenta, el monstruo podría estar esperando un grito de auxilio. Y así, llegamos al final de nuestras 7 historias de terror sobre asesinatos durante ventiscas. ¿Cuál te asustó más? ¿Te hará pensarlo 2 veces antes de aventurarte en medio de una tormenta de nieve? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorita. Si disfrutaste de esta inmersión en el lado oscuro del invierno, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me anima a traerte más historias escalofriantes. Y si aún no te has suscrito, aprovecha para suscribirte y activar la campanita.